Habla Serio llega gracias a Auna Salud. Excelencia en planes de salud con acceso a la red de clínicas Auna. Porque tu tranquilidad y protección están en las mejores manos. Yo no sé cómo algunas personas percibieron el primer dolor en su infancia. El mío, con la aparición de un señor que estaba sentado en el comedor, pero además sentí miedo. Mi mamá volteó y como me vio y le dije, ¿quién es? No quería que me toque, dime quién es. Ella dijo, es tu papá. Y yo le dije, es mentira. Hoy sí que hablamos serio, Santiago. Habla serio, Mónica. Hablen serio, amigos. Bienvenidos a un nuevo episodio de este video podcast. Bueno, no necesita ninguna presentación. Nos hemos conocido en los corrillos de un canal de televisión hace muchísimo tiempo. No voy a decir cuánto. Por favor. Ambas muy jovencitas, hay que decirlo también. Pero la verdad que es un privilegio, es un honor tener aquí, y eso es una opinión personal, más allá de lo que quieran pensar, yo creo que la última gran diva de la televisión está con nosotros, Gisela Valcárcel. Gisela, bienvenida. Hola, Dios mío, Mónica. Eso suena fuerte, la última. O sea, no, espero que alguien más haya. Gisela, ¿estás preparada para hablar serio? Voy a intentarlo. Lo que pasa es que quiero hablar serio, pero que no se me note tan fuerte, que se me note liviana. Así que voy a intentarlo. Bueno, No, muy bien. claro que sí. Gracias. A ver, ¿por qué digo la última diva? Porque sí, yo creo que todas quienes hemos pasado por la televisión en las últimas 4 décadas, podemos entender que la televisión se ha transformado. Finalmente no sabemos cuál va a ser el destino, pero hay pues un horizonte diferente. Por eso hablaba yo de la última diva de la televisión. Puede ser. De la televisión tal y cual la conocemos, ¿no? Ujú. Entonces, finalmente, ¿cómo te ha marcado a ti la vida, ¿no? El hecho de haber empezado desde abajo, haber aprovechado todas las oportunidades y haberte convertido en un símbolo de la televisión peruana. A ver, creo que vengo ni siquiera de abajo, de las zonas olvidadas. Yo nací y me eduqué hasta los 18 años en La Victoria, 3 cuadras de La Parada. Un lugar que en ese momento era poblado por inmigrantes y que mamá era lo único que tenía y que le había dejado su primer esposo. Allí yo crecí. Crecer en un barrio, 4 mujeres, más mamá, 5 mujeres, en un barrio hecho para hombres, por lo menos uno, es difícil. Bueno, pero hay claro también el hecho de haber vivido en La Victoria es que eres una mujer, digamos, que sí, se ha hecho con esfuerzo, pero que tiene esquina. A la que no le pueden contar cuentos. Eso es lo que iba a decir. A mí nadie me puede decir cómo huele la pila en el colchón, porque sé plancharlo. O sea, por ejemplo, eso. Planchar colchones cuando tu hermana se hace la pila. Para secarlo. Para secar, porque Y era con periódico. Era con periódico, Claro. el comercio en esa época, perdonen por favor, pero era el más grande y era el que alcanzaba. Cubría más. Y entonces tenías que poner la plancha encima. A mí no me van a decir cómo se baja la volada de un carro ni lo que es tener calle. Por eso es que también puedo ver la diferencia de lo que es tener calle y ser un grosero. Tener calle y no tener ninguna educación, se nota, no es lo mismo. Ya, pero tú has sido aspiracional desde muy niña, por lo que yo he revisado. Digamos, después vamos a hablar en profundidad, ¿ok? ¿No? De este libro tuyo, el último, que vas a presentar próximamente. Pero hablabas de cosas que incluso tu memoria no había registrado, ¿no? Una niñita de 1 año que podía tener una curiosidad y una pregunta a partir de una historia contada por tu propia madre, ¿no? Entonces, esa manera de percibir, ¿no? A Gisela le ha dado precisamente una especie de hilo conductor para saber hacia dónde buscaba la oportunidad. Creo que desde que empecé a caminar, hecho al que te refieres, hasta hoy mi vida ha estado como sometida Fue un a accidente. pruebas. Fue un accidente. Mi mamá y mi Claro. papá se iban a algo así como Huaral o un lugar así. Mi mamá estaba con 7 meses y medio esperando a mi hermana. Sí. Yo tenía 11 meses, habría cumplido ahí 12. Y el carro en el que íbamos se vuelca
da 2 vueltas de campana. Mi padre cae encima de la barriga de mi mamá. Mi mami, lo que recuerda es que gritaba mi hija, mientras, minutos después, yo supongo, Sí, claro. intentaban sacar, cuentan ellos, intentaban sacar a las personas sobrevivientes de este accidente. Pero mi mamá gritaba a mi hija y le decían, no se preocupe, señora, pensando que era la hija que tenía en la barriga. Claro. Pero ella tenía una hija que iba atrás y que Ese no la eres tú. veía. Y ese era yo, que había salido disparada por una ventana, y mi mamá solamente gritaba a mi hija y no podría hablar, supongo. Este hecho yo lo escuché varias veces. Cuando en eso vieron, ya habían llegado los bomberos, mi mamá cuenta, o gente que la ayudaba, cuenta que vio y dice, ella es una niñita que caminaba. Mi mamá no me había visto caminar hasta ese momento. Yo Sola, aprendí a caminar en un caminaba. accidente. Estamos Sí, hablando de un año. sí, O sea, cuando tenía un año. sí. Digo, pero porque pudo haber alguien ahí que la llevara. Caí, además ven que caigo en un lugar, debo haberme subido solita y las piernas solas, como el cuerpo, aprende a defenderse. Y las piernas se han movido y me he parado y he caminado. Y así aprendí a caminar. Este hecho que mi mamá contaba siempre diciendo, así es ella, qué sé yo. O Así un es poco Sonia Mercedes. Así es Sonia Mercedes, así es esta chica. Yo creo que además no lo entiendo en su profundidad, en su verdadera dimensión, sino hasta cuando soy adulta. Y me doy cuenta hace aprox 8 años que para mí me daba terror perderme, no era miedo. Me he perdido varias veces con el auto y tenía miedo. Quizá Varias veces. anclada en la memoria esa sensación de estar en la nada. En la lejos, sensación de estar en la abandonada. nada y no saber para dónde. Claro. Entonces, no soy de las que iría sola, por ejemplo, por las calles de Corpac, porque me pierdo y tengo amigos, ahora ya no, pero hace unos años tenía amigos a los que llamaba y el último me dijo, dime qué color de casa estás mirando, dime algo, porque no me gusta perderme, me pongo nerviosa. Ahora sí Claro, corre muy sola, nerviosa. Gisela. ¿Eh? Corro El sola. Perú te ha visto Sí, correr. corro sola, ando sola. Vas al cine sola, ¿no? Me voy al cine sola. Qué locura. Qué loco, ¿no? Sí. Pero eso lo has hecho de adulta. Lo he hecho de adulta. Empecé a hacerlo hace 4 años. Ya era adulta, ¿no? Ya. Sí, ok. Yo creo, ¿no? No, pero no sé si es tan loco. ¿Ah? O sea, hay películas que. Lo de a uno le adulta, pueden lo de gustar. adulta. Ya era Lo de adulta. ir Ir al al cine cine solo, digo. Después al punto de Claro, lo de ir al cine solo. Hace 4 años, que creo que ya era más o menos adulta, empecé a ir al cine sola porque me gusta ir al cine, pero no siempre coincido con amigas, con amigos, no tengo pareja. Es un lío, no lo de no tener pareja, sino es un lío cómo hacer lo que quieres hacer, viajar. Sí, también has sido sola, ¿no? Sola. Pero sola. eso para ti era un reto, porque Siempre. tú, habiendo sido, digamos, objeto de atención durante toda la vida, Claro. ¿no? No puedes imaginar que una persona como Gisela no tenga alguien que la acompañe. Entonces siempre ha estado, eso es una percepción desde Me afuera, parece que estás... buscando la posibilidad de no andar sola hasta que te diste cuenta, oye, yo no necesito a nadie, me voy sola al cine, me voy sola a viajar. Eso es algo que yo todavía no he logrado. Yo no he podido ir al cine sola ni he viajado sola. Ay, tenemos que ir y tú te sientas en una butaca y yo en otra. Claro, y salimos por 2 puertas distintas y nos encontramos. pero claro, es para todo- empezar. Es todo un tema y es un reto personal que es motivado por un ejercicio muy íntimo. Porque hay que atreverse a eso. Para un hombre probablemente es más fácil. Sí. Probablemente. ¿Y por qué Son creen como- que es más fácil? No sé, Por son un. como, porque no les importa menos lo que Como pasa que una alrededor, suerte de creo. autonomía, Y de porque que- están acostumbrados a ir solos. ¿Viste dónde estuvo Adán? Claro. Cuando Eva estaba ahí, se fue Tal cual, solo. claro. Ok. Y creo que los hombres son así, mientras que las mujeres ubicamos familia. Son más amigas, gregarias. Son más gregarias. Y siempre estamos o con una pareja o con una hija o una amiga. Pero cuando no tienes nada de eso, debes dejar de vivir y entonces otra vez he obligado a mi cuerpo a moverse. Esto que estoy haciendo ahora es obligarme a cero, obligarme a no aplauso, obligarme a vivir, a hacer lo que quiero. Para algunos puede ser una locura que no estar en televisión. Para mí es mi vida. Y entonces digo, ¿por qué? Quiero hacerlo de este modo. Es decir, para un titular, tú has logrado después, y voy a decir la edad, ¿no? Después de los 60 años, que es una edad muy importante, porque uno se da muchísima cuenta de
si mira en retrospectiva qué cosa te ha servido y hacia dónde quieres ir. Pero te has dado cuenta que tú eres Gisela Valcárcel, no a partir de una pantalla, sino eres Gisela Valcárcel porque te da la gana de ser. Porque soy Gisela. Exacto. Porque existo. Escúchame, aquí tiene que entrar esto. ¿Tú sabes cuál es el video más visto en YouTube de Gisela Valcárcel? No. Te digo cuál. ¿Tú sí? Bueno, Escúchame, él es el que Gisela, está Gisela, mira, Tú decías, Gisela Valcárcel Sí. es ella. Sí. ¿Cuál es el video? ¿Cuál creen que es el video más visto de Gisela Valcárcel en YouTube? Gisela aconseja a Betty. En el capítulo de Betty la Fea, ¿En serio? donde haces un cameo y un speech Sí. de 4 o 5 Sí, minutos, sí. larguísimo, no sé cómo Sí. aprenderse ese papel, pero le aconsejas a vestirse, le dices, oye, tú. A Betty la Fea, te digo, la serie. personaje. Al personaje. Claro. Pero Gisela actúa de Gisela. Soy Gisela. ya. Eres Gisela, Sí, la los presentadora, actores la animadora peruana, Sí. la perubólica, Sí, donde, de esa donde época. la televisión peruana le ponía los contenidos a, Sí. a Colombia. Colombia. Alucinante. Ese es el video No y ese sabía, es qué la lindo. identidad de Gisela. Sí, fue una extraordinaria experiencia, pero ves que a veces tienes que descubrir cosas como esa para saber, oye, ahora qué puede servirnos de ese cameo. Creo que mientras estás vivo, tienes algo para dar a través de tu talento, y el mío es comunicar. Yo nací para esto, y si no existiera nada, yo estaría en un parque. Y si yo me puedo sentar contigo mañana, quedo mucho mejor con las mujeres, no sé por qué. Debe ser que he crecido entre mujeres. Pero si yo me Después puedo... vamos a hablar de los hombres. mi gran tema. Los hombres y la celulitis son mi gran tema. Pero bueno. ¿En qué orden? Entonces, creo que si en cualquier parque estaría sentada, empezando. Es como naces para algo y un día tienes un escenario. Y un escenario que está y que te comunica a través de la televisión con millones. Otros días tienes la radio. En otras ocasiones tienes un libro, como en este caso. Hay diversas herramientas. En otras tienes un abrazo o te acercaste a otro. A mí me encanta comunicar. Y yo creo que también, no solamente eres buena para comunicar, lo has sido desde muy pequeña y desde muy joven, tú tienes algo que contacta con la gente, pueden criticarte o pueden respaldarte, pero lo cierto es que tú comunicas. Pero esto parte también de haber leído un pasaje del libro en el que tú señalas varias cosas. Primero, no conociste a tu padre desde muy pequeña. Creo que recién a los 5 años. Pero además hablas con una profundidad de tu madre, pero insistes en el tema en que tú no recibiste abrazos, ¿no? Y esta necesidad de atención también tiene que ver con eso. Entonces yo me imagino que has aterrizado, digamos, esta necesidad primigenia en lo que, después de haber pasado por todo lo que has pasado, lo que hoy tú sientes que sí, la atención es importante, pero más importante, digamos, Que yo me atienda. es que tú te atiendas. Y el que estés segura de lo que tú tienes y de lo que eres como persona, más allá de la televisión, ¿no? Más allá de todo, más allá de todo, más allá de la familia, más allá de los hijos, más allá del esposo, la esposa, hay un ser humano en cada uno de nosotros. Y cuando eres conocido y cuando, casi como me has presentado, lo cual agradezco, eres visto como una diva, es como difícil. A veces has sido un poco diva. Sí, ¿no? Sí. Ya. Ahora hablamos. Con todo derecho, entre paréntesis, con todo derecho, ¿no? Y entonces... Con derecho, Sí, claro. porque también un poco de eso uno es. Sí. Es parte, no sé, pero cuando eres visto por que tú lo hiciste o por lo que fuere, es muy difícil manejar tu verdad. Porque tú eres eso que han imaginado los demás. Entonces, los últimos 15 años de carrera televisiva, yo he estado conduciendo un show y he sido absolutamente feliz. Porque he descubierto historias a través de estos humanos. Pero ahí no estaba la conductora. Sí. Estaba la conductora, más no la animadora. Entonces, me sentía como alejada.
Mientras que Aló Gisela a mí me acerca mucho, me acerca a esos abrazos que añoré de niña. Claro. Y A lo y Gisela creo que se vendía como el programa de concursos donde la gente interactúa a través de sus llamadas y sus cartas. Ah, estaba sabes, revisando las escúchame. promos. Qué Claro, bacán, claro, ¿no? pero Esa era tu escúchame, forma de interactuar pero con es las estabas cartas. al frente, impresionante. tú estarías tomando teta o de repente en tu... Sí, en sí, tu ¿no? silla He tenido comedor. que hacer ahí un guaqueo en Pero estoy YouTube. segura, pero no, pero estoy segura de que además muchos, bueno, porque si eres, estabas tomando teta Sí, o sí. estabas en tu silla de comedor viendo el programa tu mamá. Probablemente. Lo más Es probable. probable. Pero Porque sí, era Gisela, lo es una imagen que teníamos. tenemos todos los peruanos, tú levantando el teléfono. No, y además el ¿Aló? ceñito, ¿no? ¿Quién es? El Claro. El ceñito. Ese ceñito me lo traje de la parada. Por ejemplo, Ajá. ese ceñito tiene que ver con la parada, porque yo porque me acostumbré a, señor, por favor, un poquito, perejil. No, culantro, perejil y albahaca, póngame un poquito, pues, seño. Que era mi forma era la forma de ganarse, la forma bonita de hablarle a tu casea, ¿no? Señor, hágame una rebaja, pues. Y eso que me une con ellas, y no a cualquiera se le dice ceñito, era tu casera, me une con la gente que me empiezo a sentir son míos, solamente por el teléfono. Y decía, son como yo, no míos, son como yo, ceño. Y eso me unió, y el hola ceñito, o el ceñito me unió a millones de Claro, mujeres aquí. porque venías contándonos el hecho de que, claro, ciclos televisivos bien marcados, Aló Gisela, Gisela en América, Gisela contigo, Gisela, la casa de Gisela, ciclo televisivo marcado, centrado en tu personaje, Sí. pero después el programa concurso, que también otro ciclo enorme, Sí, ¿no? sí. Bailando por un sueño, Show de los sueños, Reyes del Show, el artista del año. Pero son ciclos distintos y uno dice, oye, ya han pasado 3 años, Gisela no está en la tele. Y la pregunta se cae madura. Ajá. ¿Quieres volver a la tele, Gisela? No ahora. No es mi espacio, no ahora. Uno siente, si uno es consciente, uno puede sentir el momento en el que debo retornar con este programa. Para que se dé el último, que fue desde el 2008, Bailando por un Sueño, yo estuve 3 años fuera de la televisión también, haciendo este ejercicio de ir a comprar normalmente. Hoy día me he maquillado y peinado para ustedes, pero normalmente estoy con mi cola, voy Claro, a más comprar cómoda en una casa. colita, voy a comprar, estoy atendiendo a mi mamá, estoy O haciendo sea, en la vida cotidiana. la ¿no? vida cotidiana que todos debemos tener. Estoy yendo a visitar a mi nieta, voy con mi hija, salgo a comer, me tomo un vino. Ok. Y eso es una práctica. Cuando dejé 3 años hace un tiempo y vuelvo con Bailando por un Sueño, es cuando siento que algo más grande iba a suceder y que teníamos que trabajar para eso. Y se había estrenado Bailando por un Sueño en México. Y eso sí me hizo... Ahora nada me habla de eso, pero sí me habla, sí, desde hace un tiempo vengo gestando la idea de, si yo empecé hablando con la gente, ¿por qué no podemos hablar ahora en otro tipo de escenarios? ¿Por qué no darme el gusto de que algunas hijas me pasen con su mamá? Pensaba el otro día, si alguien Pero estás tenía... hablando de un podcast, estás hablando de la necesidad de comunicarte o a través de la televisión abierta, o sea, Estoy hablando primero de este libro, del libro. El poder de ser tú, que me llevará a reuniones con personas, las que quieran, y que seguramente será en teatros, en auditorios, donde podremos hablar Ok. de una vida en libertad, donde podremos hablar de... Yo soñaba con eso. Si tu mamá me hubiera visto a mí, supongamos, o cualquier mamá, que tenía 30 años cuando empezó a verme. Hoy día tiene 70 y yo quiero hablar con ella. Si una mujer tenía 50 años en plena juventud y empezó a mirarme, hoy día tiene 90 y yo quiero verla. Ahora, pero eso tiene Entonces, como un rostro eso más hace documental, sentido. Gisela. Eso Es tiene un un rostro más de docublog, recorrer. Es un docublog, es Claro. reuniones, son conferencias, son charlas que daré. Ok. Es un estilo. A partir de este trabajo. A partir de esto primero, que de este primer ejemplar, que es el primero de algunos, en el cual he intentado con la mayor honestidad relatar algunos pasajes de mi historia, pero que este libro no trata de mi historia, trata de la historia de cualquiera que lo lea.
Yo no sé cómo algunas personas percibieron el primer dolor o el primer shock en su infancia. El mío fue con la aparición de un señor que estaba sentado en el comedor de espaldas. Yo llegaba 5 años y medio con mi lonchera y nunca había visto a mi mamá sentada con un hombre. Y creo que sentí los celos más horribles de la vida, pero además sentí miedo. Mi mamá volteó y como me vio y le dije, ¿quién es? Sonia tenía su carácter. ¿Quién es él? Recuerdo que era una silla de madera y él quiso voltear un poco. Era un señor ya, no era un hombre joven. Mi mamá era más joven y me dijo, pasa, pasa. Sentí que ni se paró y cuando ella se ha ido a parar, recuerdo el instante como si fuera hoy. Le dije, dime quién es. No quería que me toque, dime quién es. Y ella dijo, es tu papá. Y yo le dije, es mentira. Pensé que era un hombre que le había venido a enamorar a mi mamá. Claro, Una claro. niña de 5 años y medio. Es muy fuerte. Ahora que lo miro de lejos, digo, esa es una imagen fuerte. Y le digo, es mentira. Y luego él dijo, sí, soy tu papá. Lo miré y dije, no quiero que seas. Y una hermana me agarró, yo lloraba mucho, me cargó y me dijo, Sonia, así es. Y enseñó una fotito de él que en algún lugar de la casa guardado había estado. Entonces, no sé cuántas preguntas queden sin responder en nuestra historia personal, pero millones de niños y niñas quedan sin respuesta y crecemos con una historia que no conocemos o con una historia que ni siquiera dejaron que saquemos afuera. Yo durante años quería entonces encontrar a ese papá que busqué porque llega un papá. Cualquiera se alegraría de conocer a su papá a cualquier edad que sea. Si No estuvo en la necesariamente, ¿no? Claro, Era por No lo sé. lo difícil de ese existente momento. los primeros 5 años Nunca de tu me vida. habían dicho que había estado de viaje, nunca me Claro. habían dicho que existía y aparece. Entonces fue terrible. Y ese papá cambia todas las reglas de mi casa. Ese papá de un día a otro puso libros, lo cual fue bueno, pero puso silencios. Nos enseñó que los libros nos iban a llevar a lugares que debíamos conocer, pero Ese en papá casa era no se un hablaba. abogado. Era abogado, parco. Eso, lo describes como una persona más sí. fría, más parca que la calidez que había en tu familia. Consideraba digamos. todavía en ese momento éramos 5 O mujeres. sea, tu Entonces, madre era, a pesar de ser muy estricta, era una persona alegre, es lo que tú siempre ha sido cuentas, ¿no? alegre, siempre, Tenía buen hasta el día de Hay hoy. unas anécdotas. A ver, primero, hemos tenido acceso al libro, Sí, lo hemos claro. podido leer. Acá está el machote. Como Es el libro que además es interactivo, que Sí, es es la interesante idea. porque le das la opción al lector de que haga una lista, de que ponga sus... Estoy buscando mi eh, Kleenex. Que lo he perdido. ¿Dónde está tu Kleenex? No sé, lo perdí, pero ahorita yo vengo. A ver, Espérense, si alguien te da un Sí, Kleenex, sí, claro. ahí me habían está. dado Kleenex, pero los perdí, así es No, la no, vida. no, Acá tranquila. están. Acá no se pierde nada. Los nervios. Tenía de... Los nervios. No, no te preocupes. Te iba Bueno. a hacer una broma. No estamos en el Congreso, acá no se pierde nada. No, que hemos podido leer el libro y hemos visto, claro, bueno. las anécdotas que cuentas, pero más que anécdotas, yo diría la historia no contada, y parte de esto es los relatos que estás contando. El primer Sí. momento donde ves a tu padre y emociones, negación. Y hay celos, momentos ¿no? y celos. Porque, claro, o sea, la atención de tu madre estaba en ustedes, pero De un día a sentías otro de alguna cambió. manera, aunque estabas muy pequeña, que tenías que compartir eso, ¿no? Y luego fue real lo que dices. Mamá empezó a atenderlo a él primero. Claro. Ya, Y, ok. y las 4 hijas pasamos a un segundo plano porque al hombre se le atendía primero. Mm. Ah, Uf. Y luego papá tenía episodios muy tristes. Creo que recordaba a su primera hija. Y entonces, en muchas ocasiones, a ver, mis que la notas, tenía con otra familia. había tenido su primer matrimonio. Mi mamá era viuda, él era divorciado hacía 8 años y mamá había enviudado hace 11, Mm. por ahí. Mis notas nunca llegaron a hacer lo que papá quería. Y ni siquiera lo que papá, porque yo no creo que la haya revisado, pero Era lo cuando que tú mamá decía, sentías. mira las notas que ha traído Sonia o ha traído Marta. Ah. Mm. Y luego un día aparecía y mamá decía, es que acá están las libretas de Rosa, la hermana que yo conocí muy adulta. Ok. Entonces,
te decía que estos pasajes de la historia, esto no es un libro de autoayuda ni un libro autobiográfico. Estos pasajes los cuento para empezar conversaciones. ¿Cuántas? Estoy convencida de que desde que eres engendrado en el vientre de tu madre hasta los 4 o 5 años se gestó todo. Sí, claro. Lo demás ya es... ¿Y cuánto dolor podemos llevar? ¿Y cuántas de nuestras elecciones fueron hechas a través de ese dolor? Y esas heridas deben un día curarse y no las cura la edad. Ojalá y las curara la edad. ¿Cuántas personas no han podido ser curadas? Uno tiene que entrar en esto. Pero tiene que ¿cuándo entrar en sí decides mismo. enfrentar eso? Claro, Porque- o en todo caso curaste esa relación con Claro, tu padre. o sea, porque aquí estamos hablando de varias relaciones. Hablamos de ese padre inicialmente ausente, esa madre que después traslada, digamos, su atención prioritaria a ese señor. Al proveedor, porque además él Claro. daba el dinero, Claro. los había salvado. También, Bendito también. dinero. Y eso es también parte de lo que tú tenías en la cabeza, pero ¿en qué momento tú decides? Porque para aterrizar eso y darse cuenta de esas cosas, uno tiene que cuestionarse muchísimo. O sea, tienes que aterrizar en las cosas que te ha pasado en la vida. O sea, más allá del el éxito era una, como, digamos, fuera del cascarón, pero adentro había un montón de cosas que no estaban trabajadas. ¿En qué momento tú decides ese trabajo? Para ti. Primero quiero decirte que el éxito y el aplauso han sido el gran abrazo que yo necesitaba. Ha sido como el pez que necesita nadar y luego de repente se va a ir un poquito a la orilla pero volver hasta que descubrí que yo no podía estar en la orilla. Cuando definitivamente mis errores al elegir parejas me llevaron a descubrir lo que yo buscaba. O sea, ha sido un ir para atrás. O sea, Y al eso- repetir el patrón. Repetí el patrón, por supuesto, todo el tiempo. Hasta hace varios años, repetí el patrón exacto. Porque tú buscabas una especie de príncipe azul. Lo que yo buscaba. ¿O qué buscabas? Lo que yo buscaba. Solamente me enamoraba como uno se enamora. ¿Te acuerdas cómo uno se enamora al principio? No, ¿Cómo es? Perdón. Es que yo no sé. ¿Me pueden explicar? Pero no, ya, escúchame. Es que cuando tú te Es que cuando tienes a alguien, ¿no es cierto? Pierdes la cabeza. Pierdes la cabeza. Caes en el amor. Sí, Sí. eres la primera llamada. Es extraordinario la sensación Se de... te pierden las cosas. Entonces te pierden las cosas, estás esperando que te llame. Bueno, ok. Todo eso es enamoramiento. Entonces yo pasé por enamoramientos. El tema era que lo que me atraía era ver que esa persona no me marcaba tan rápido. Pero cuando me buscaba con los ramos de flores más grandes. Amores desequilibrantes, que están y no están. Personas que cuando me casé me di cuenta que no hablaban. Y yo creo que toda persona que no pueda expresar necesita un tratamiento. Debemos saber expresar. El amor se expresa verbalmente. El amor se comunica con abrazos. El te amo es necesario para la pareja, para los hijos. Es necesario. Y no solo el te amo, es demuestro dando un poco más. Entonces yo repetí patrones de silencio. Y cuando hace aprox 19 años, a raíz de la separación de mi matrimonio, le pedí a Dios algo y fue serio. Le dije, por favor, no me dejes mirar nunca más lo que yo veo, porque no estoy bien. No veo lo que ven otros. No veo el engaño, no veo la deslealtad, no veo la infidelidad, no veo ni siquiera rasgos, porque si tú a mí me dices, Mónica, pero tú te diste cuenta, yo no me di cuenta de nada. Y entonces lo que mucha gente se burló en su momento era verdad. Yo no podía mirar eso porque yo nunca vi eso. El ladrón puede mirar al otro y reconocerlo. Yo no tuve cómo reconocer esos patrones porque además, o algunos movimientos, porque además fui educada con un hombre parco. Sí, de acuerdo. Entonces, no tuve ni siquiera una señal. De modo tal que es cuando paso dolores personales en mi vida familiar, cuando decido que hasta aquí no más, y ahí empieza un viaje espectacular.
que no termina ahora y que seguirá hasta el final de mi vida, pero que por momentos me ha llevado a muchas lágrimas, a sentirme acompañada cuando no había nadie, a empezar a decir te necesito, te quiero, quiero a gente hoy a la que he decidido querer con mis pensamientos. Claro, pero ahí vamos, Sí. es una decisión. Es una decisión. Aprendí eso. Ya. Y lo que me da la impresión también que efectivamente cuando uno es joven, pierde los papeles, se enamora, no ve más allá de sus narices, como dicen los abuelos, me da la impresión que en ese sentido tú tenías una idea sumamente idealista del amor en general y que estabas un poco más enamorada del amor que de el aterrizar esa relación con la persona que después te engañó o lo que fuere. Y que eso no permitió que miraras exactamente qué es lo que estaba ocurriendo a tu Me alrededor. encantaría decirte que sí, pero no he sido idealista en cuanto al amor. No, parezco soñadora, pero soy una soñadora con pie a tierra. En otras cosas no, yo creo pero que en tu vida personal... No, lo digo digamos, financiera, el en fin, amor, no sé. cuando canto pareciera que... Ya. Pero no soy así. Ya. Y lo puede decir alguna pareja mía, soy más bien pie a tierra y hubiera querido tener las herramientas para formar un hogar. Se necesita ciertas herramientas para formar un hogar. Y la primera es saber quién soy. Y yo no sabía quién era. La segunda importante... Pero ya eras madre, porque has sido madre a los 17 años. Porque soy protectora y voy a cuidar y he cuidado y seguiré cuidando a los míos lo que puede y lo que mi corazón diga. Pero en ese aspecto del romántico, yo nunca le metí mucho romance. Para decirte, mi segundo matrimonio fue después de 3 pedidas para que me case. Yo, por favor, no casarme. Roberto, que fue mi primer matrimonio, Sí. que fue decirlo, pero tuvo que pedirme mucho. Porque el mismo día que nos casábamos por civil le dije que yo no podía hacerlo. O sea, nunca fui tan romántica. Ok. Lo que quería explicar eso, porque lo que a mí me atrajo en el momento que yo decido dar los siguientes pasos es los silencios, pero me doy cuenta ahora. El que me regalen algo muy bonito y me digan de que me querían, pero luego yo me pasé, no sé, el poco tiempo que he estado... pero dime qué piensas. Eso que es tan pregonado en las mujeres, dime qué piensas. Pero es que yo no conocía nada. ¿A dónde vas? Un día recuerdo que Roberto dijo que se había ido al cine a ver Titanic. Pero ese era un plan para hacerlo contigo. Ya pues. Pero, o sea, ya que me hagas esta, ya era... Ahora, y perdón, entonces, pero para entender nada más el contexto, Con sus estamos amigos. hablando de que Así te digo. estamos hablando de que Claro, no es... Casi lo mato, Y el le barco cayó, se estaba le hundiendo. cayó, el barco estaba fuera. Ya Pero estaba, claro, tú no imagínate naufragó. ser pareja de Isela Valcárcel, estrella de la TV, horas de grabación, preparación, producción, o sea, no te queda mucho tiempo, ¿no? Creo que... ¿A quién le dices? No. Al que estaba al costado. Obvio, al hombre que está detrás, dices, oye, ¿qué tiempo me va a dar esta estrella de la televisión? Encantado de estar conmigo. ¿Qué tiempo? Escúchame, hasta cabrito he hecho. Ah, o sea, eso Con cocinaba. caballo loche. No, es que para la familia y Tienes para... ese Sí, y lo tengo hasta el día ¿Y de tú, hoy. tú sientes que sí tú has sido una persona leal y más bien en el caso específicamente de la relación de matrimonio, digamos, todos sabemos lo del engaño, pero había una deslealtad de parte de quien te acompañó o te acompañaba en ese momento? Yo no quisiera ponerlo así. Creo que creo que fueron como tenían que ser. Y que a veces tú te chocas con personas y tienes que saber que nunca las vas a cambiar. Y que adjetivizar... Pero tú valoras la lealtad. Valoro la lealtad. Y sobre todo la lealtad. Y valoro el que la gente pueda decir, sabes que te dejé de amar. Pero por eso te preguntaba, tú eres una persona que valora la lealtad, pero también eres leal con quienes están alrededor tuyo. Intento serlo. Soy más o menos no, bastante clarita. Cuando algo no me gusta lo voy a decir. Y cuando digo que voy a ir contigo, Mónica, confía en que voy a ir contigo y que cuidaré cada pasito porque por lealtad. No se me ha dado ser distinta. Creo que cuando tú dices algo debes cumplirlo. Creo que O sea, para ti ese es un valor innegociable. Es decir, si tú tienes una palabra y dices algo,
va a haber una consecuencia respecto a esa palabra. Sí, Eso es lo que tú valoras en la vida. sin duda. Y creo, por eso es que si me dices, te voy a querer, voy a querer. Yo no he preguntado hasta cuándo. Debí de repente preguntar, no lo sé, pero finalmente esa historia. Hay fecha de Hay fecha caducidad. de caducidad, pero creo que esto abre la conversación Sí. y un poco lo que sueño y lo que imagino ahora. Esto abre la conversación para decir de dónde vienen tus decisiones, qué es lo que nos faltó, qué es lo que de repente no ha estado bien procesado. Y son, creo, Gisela, perdona, lecciones aprendidas. Probablemente es como lo describes en el libro, algunas lecciones aprendidas. Así es. El episodio Roberto Martínez es duro de leer hasta cierto punto porque admites una inseguridad. Tú relatas en el libro y dices, me dejó por una top model, altísima, bellísima. Yo lo imaginé Claudia Schiffer. Y cuando la encuentras imaginé así. frente a frente, dices, esto no era lo que yo había dimensionado. Ella es linda, pero no. Pero te das cuenta de tu inseguridad. superdimensioné, Te das cuenta y dices, a mí lo que me movió el piso fui yo, no él. ¿No? Eso me pareció loco. A ver, anímate a contar eso en un libro, pues dije, Ahí está. La salud en mi familia es lo más importante. Y con los planes de Auna Salud estamos en el nivel más alto de atención médica. Porque podemos atendernos en la Clínica Delgado Auna y en la red de clínicas Auna a nivel nacional, sin importar preexistencias ni edad. Protégete hoy en afíliate.auna.pe. Auna, excelencia en planes de salud. esa es una de varias que Y cuentas, esa- una de varias. ¿Cómo has trabajado tus inseguridades, Gisela? Sola. He tenido varios momentos para mirarme y preguntarme quién eres. Sola, frente al espejo, ¿quién eres? He tenido muchos momentos en mi cama preguntándole a Dios, dime quién soy, guíame. ¿Cómo las he trabajado? Sin duda, con ayuda de Dios. Y si te preguntaran quién eres, Soy un ser humano que vino a la tierra a abrazar, a comunicar y a llevar alegría. Soy un ser humano que no va a detenerse mucho en lo que pasó ayer. Puede olvidar muy rápido. Eso es malo también, pero así soy. Soy un ser humano que lo que pasó, pasó y va a ir o adelante. sea, ¿tú no guardas resentimientos en general? En general no. No. Pero claro, ¿Porque es fácil, digamos, que se vayan o porque lo trabajas para que se esfumen? cuando era chica en el colegio, me decían, ¿por qué estás hablando con tal o al cárcel? ¿Qué pasó? La semana pasada se pelearon. ¿En serio? ¿Qué dijo? Habló de ti. Ya no me acuerdo. Primero, hay algo que vino conmigo y que hace fácil el que olvide lo que dijeron. Pero lo segundo, porque hay cosas que no puedes olvidar, ha sido un trabajo que he tenido que hacer y mirar hacia adelante. Ahora, Gisela, nada más como curiosidad, digamos, igual has hecho tus viajes de retiro espiritual, te has ido, pero al fin del mundo a buscarte. Empezando en la India, ¿no? Me fui a la isla. Tierra Santa. Además sola. A Tierra Santa me he ido sola, a Jerusalén me he ido sola. ¿De dónde sale un poco ese ánimo de escapar? Yo entiendo que también Pero son no ha sido ánimo a escapar. los lujitos Sandy. de... No. ¿no? Ese viaje, por ejemplo, a Tierra Santa, que fue maravilloso, fue un viaje planeado por mí, absolutamente tranquila, contenta. Claro, más una peregrinación, digamos. Y además ya había procesado varios temas. Allí creo que tenía 40 o 41 años y digo, ¿alguien le provoca ir a Jerusalén? Por favor, dígame, me quiero ir a Jerusalén. No contestó, pero ni el de arriba. ¿En serio? Es un viajezazo. Pero ninguna. Llegué con mi rosario, sí, vamos. Amigos a los 41 se querían ir a Madrid a tomar una copa de vino. Jerusalén, ¿qué te pasa? ¿Qué te fumaste? Y yo quería ir a Jerusalén. Bueno, ese viaje lo veo como que dentro de todo yo he normal. estado en Jerusalén. Pero lo de la Es India, maravilloso, ¿no? Maravilloso. Pero ya yo fui sola. lo de la India yo dije, oye, La India los sí, Beatles sola me lo hubiera pensado. Porque cuando el mundo no le fue suficiente a los Beatles, dijeron, nos vamos a la India, ya no hay nada más, hay que ir a buscarlo. Por supuesto, por supuesto. O sea, ¿por qué Gisela se fue a la India? Porque yo era muy conocida en el Perú. Y porque cada vez que es casi como salía, el fin del mundo, pues. cada vez que salía, las personas me decían, no te preocupes, ya va a pasar. No te preocupes, ella no es tan bonita como tú. No te preocupes. Insoportable. Él es malo. Eso. Por ayudarme, Claro.
yo sentía que me hundía más y esperé Te que sentías termine peor. el ciclo televisivo para irme a cualquier lugar. Yo he podido parar en Arabia Saudita, en cualquier lugar. No sé por qué elegí la India y me fui para allá. Lo elegí sí, porque había leído que en varios lugares tú podías sentir paz. Y ahí es donde empezó a Te ser. mueve un poco o sea, te mueve mucho en realidad porque hablas permanentemente de Dios en distintos momentos, ¿no? Hay gente que incluso podría poner en duda esa religiosidad, Sí, claro. pero te la he escuchado toda la vida. Y en realidad ha ido cambiando, ha evolucionado tu idea de esa espiritualidad y por eso entiendo lo de la India, porque claro, es una forma también de conectar con una espiritualidad distinta, ¿no? Pero, ¿cómo mueve tu religiosidad tu vida, no? A ver, Habiendo sido, y voy a nombrarlo, habiendo sido vedette, ¿no? Después, digamos, una protagonista clara en la televisión, habiendo he tenido... bailado en bikini. Ha sido objeto de deseo de muchísima gente. Sí, hace un momento era objeto televisivo, también he sido objeto. Sí. Como ella misma dice, esclava de la mirada. digamos. Esclava de la mirada. Claro, Textual no. del libro. Pero entonces por eso alguna gente puede poner en cuestión incluso tu propia espiritualidad, que no tiene nada que ver. No es un argumento con un prejuicio, es una pregunta. Sí. ¿Por dónde viene? O Y algunos aquí- piensan incluso que cuando tú mencionas a Dios no eres una persona muy inteligente. Es que hay una serie de pensamientos que para mí son, digo, ay, esto todavía es muy primario. A mí se me ha tildado de religiosa y mucho más. Yo no soy religiosa, porque creo que las religiones más bien nos dividen. Yo soy alguien que cree en Dios y que cree que Jesús es su hijo, su único hijo, y que ha experimentado la presencia del Espíritu Santo. Les guste a algunas personas o no, yo quiero que la experimenten también, pero les guste a unas personas o no que yo hable de esto, esa es una verdad que a mí me Tú sucedió. tienes fe. Yo tengo confianza, fe absoluta en lo que pasa después de aquí. Este libro no estaría aquí si no hubiera sido guiada por Dios. Yo soy una cristiana que además no tiene que ir por el mundo santificándose y algunos dicen, los cristianos no pueden tomar café. Yo tomo café. Los cristianos Y trago toman también. una copa de vino. Yo tomo mi copa de vino. Los cristianos, no sé, pero he leído y leo a diario la Biblia. Ajá. Entonces, a diario. Entonces, creo que es un desconocimiento de qué es lo que hizo Jesús y por quiénes vino. Vino por los que estábamos equivocados. Vino porque vio que a los 5 años yo pasaba eso. Vino porque vio lo que me pasó y cómo quedé devastada cuando menciona a Santiago esa imagen mía que se había desvanecido solo porque un hombre entre más de 7.000 millones de hombres me sacó la vuelta, dejó de existir Gisela y dejó de valorarse. Cuando Dios vio eso, estoy convencida de que me tocó. Si no hubiera sido por él, yo no hubiera podido entender a Roberto, persona a la cual con respeto hablo, porque además le debo también a él respeto, ¿no? Pero estoy contando no más de lo que él ha narrado. Pero eso es fe. sí, O sea, eso es en fe. realidad se basa en una creencia sin condiciones. Sí. ¿No? Porque algunos podrían decir, se siente iluminada. Bueno, Yo no me siento... Pero un a Dios gracias, puede sentir. Pero sí voy. Un domingo en la tarde pueden encontrarte en alguna iglesia de San Isidro, cualquier Todos vecino. los días, de lunes a viernes, me pueden encontrar en un Zoom, Ok. que de 7 a 8 tenemos un devocional, y cualquier día a las 9 de la mañana, pues voy a una iglesia o a otra. Escucho palabra de Dios. Súper espiritual, digamos. O sea, Sí, por y ese no lado. hubiera llegado acá, y no hubiera podido experimentar mi verdad frente a otros sin la presencia de Dios. Quiero decirte que ningún psicólogo hubiera logrado eso, aunque aplaudo el trabajo de los psicólogos, pero yo tenía heridas en el alma y esas heridas del alma solamente pueden ser curadas por Él. A mí se me dio, cuando empezó la entrevista decíamos, yo te decía que yo había venido a 3 cuadras de la parada. Si te preguntan cuáles eran tus sueños, no los tienes. No, claro. Claro. Lo Tienes que nos necesidad. importa son los sueños. Tienes Ahí lo que importa es necesidad. sobrevivir. Tienes necesidades. ¿Cómo he ido al otro lado? Si a esta altura de mi vida no me cuestiono
¿para qué vine? Entonces mi vida sería un absurdo. Yo no entiendo las personas que han podido pasar muchísimas cosas, no sé, que nacieron en el Bronx o en algún lugar de nuestro país y que luego la vida les cae en algún lugar de difícil situación económica y social y que luego la vida les cambia. No entiendo si no se cuestionan. Ahora, Entonces yo me cuestiono y digo, ¿qué pasó? Definitivamente he sido guiada. ¿tú crees, bueno, digamos, has tenido esta bendición que es la fe, pero has tenido y tienes características determinadas como para haber salido de la pobreza a punche, o sea, con objetivos claros, o sea, tú no querías ser pobre, tú tenías desde muy pequeña una idea muy clara de hacia dónde querías ir. O sea, ¿qué te motivaba eso? Y ahora, después de una reflexión, o sea, ¿qué te dice de ti misma una cosa de ese tipo? Porque, claro, en algún momento el dinero dejó de ser un problema. Sí. Vinieron otros, No es- probablemente. Sí. Pero el dinero dejó de ser un problema. Entonces, ¿cómo tú traduces eso en tu ADN, ¿no? A ver, así como papá un día aparece y todo es parco, Papá me enseñó que habían otros mundos. Papá me hizo mirar más allá. Papá enseñó cosas que eran muy difíciles, pesadas, pero ¿dónde pones el brazo? Cuando Los codos en la mesa. Tú cuentas que te enseñó a comer. Absolutamente. Y cuando yo empiezo en Panamericana y aterrados todos porque esta chica, Gisela, hay que enseñarle cosas porque viene la Victoria y un día me invitan a comer y dicen, oye, ¿qué me come? ¿Cómo? Digo, ¿cómo comen los demás? No sé. Entonces, claro, tengo una mezcla, mi niñez tuvo una mezcla de cosas, a un padre abogado que sabía mucho más. Que apreciaba los libros. Y una además madre era un lector, por una otro madre lado. muy disciplinada. Entonces, papá me deja esta visión, me deja. Mamá me dice que hay que trabajar mucho y que camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Y lo tengo hasta acá. Y me llega a veces los domingos. Porque ¿por qué tengo que repetirme esto? Acá está. Claro, que la vas a empezar la semana, vas a empezar la semana con todo. Pero si el domingo debo dormir, camarón que se duerme, mamá. Entonces es un lío, pero me acostumbró a trabajar. ¿Eres workaholic, Gisela? No soy workaholic, pero si me das una tarea la quiero cumplir con mis 5 sentidos. ¿Eres perfeccionista en eso? No sé, algunos dicen que sí y no quisiera, creo que estoy también trabajando en eso, pero siento de que hay una... Me han dicho que eres bien fregada con los trabajadores. Sí, con todo, Ya. conmigo también. Ok. No, fregada con los trabajadores no. O sea, eres exigente, Lo puntual que eres tú, lo puntual que eres tú. Sí. Para el que no, es impuntual eres fregada. No, yo soy. Estamos fregados. O sea, yo pues, también estamos soy fregada. Sí, los impuntuales están fregados. Ya, a mí no me digan Estás fregada conmigo. Ok, a mí no me digan de que tú te puedes pasar la luz verde. No te puedes pasar, pues pucha. La roja. Perdón, la luz roja. No te la puedes pasar, Claro. pues. Entonces, si eso es ser estricta, yo lo llamo es hacer lo que tenemos que hacer. Luz roja para. Ámbar, anda preparándote, pero no salgas directo. Y verde pasa. Así Ok, como o el sea, semáforo. Tú eres de la muy vida. pegada, digamos, primero a las Debemos reglas y a hacer. tus propias reglas. Sí. Mira. Ya. Creo en hacer las cosas bien. Creo que te está llamando, no sé, No, presidente o es mi alguien. alarma, es mi alarma. Pero, por ejemplo, que esta carátula ha sido hecha Está muy bonito. con la gente de Planeta y yo, sí. O sea, tú has dicho, quiero de esta manera, cómo la quiero. Esto es mi casa, Ya. esto es mi ropa, te he elegido. ¿Cuántas horas te demoró tomar la foto, He Gisela? elegido. No, fueron, gracias a Dios, les decimos, fueron préstamela. unas 4 horas, Ok. pero bonitas, las Es disfruto. una linda foto. Pero en ese momento, mientras estás en esa foto, estás diciendo, por favor, hay que limpiarme Claro. tráeme papel para la planta de los pies. La Por hojita ejemplo. acá se está Eso, cayendo, hay que ok, moverla, claro. Eso es ser exigente, no. Eso es buscar hacer trabajos con excelencia. Perfection. Yo amo la excelencia. Es decir, yo amo cuando hay un buen servicio. ¿Por qué nos aman? ¿Por qué el que viene de afuera ama el buen servicio peruano, el restaurante? Porque es un servicio eficiente, porque es un servicio amable. Entonces, si eso me convierte en una persona muy exigente,
me aplaudo porque todas las personas que han trabajado conmigo, todas ocupan puestos buenísimos. No me gusta que nadie pase sin haber aprendido. Claro, te Por llevo, agua te llevo- tibia, claro. justo te llevo a este momento de A ver. Gisela exigente, pero Gisela recibiendo a grandes artistas en su set. Sí, Y hay un capítulo del libro donde dices lo que aprendí de los grandes, ¿no? Y claro, perfeccionismo al mango. Sí. Llega Rafael y te dice, no, cambiemos las luces. ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? triángulo. Ayer vi la entrevista con Camilo Sesto. Sí. Huraño, Camilo Sesto raro. Parecía como que pepeadísimo en una muy mala noche, pero tú lo llevas. Claro, no me sorprende, digamos, una perfección habiendo conocido a gente de este tipo obsesivos con todo. No sé, Juan Gabriel. Bueno, ¿Qué te queda de ese contacto con estos grandes? a ver, me queda el conocimiento de Rafael sobre cómo debes estar frente a un escenario. El gran divo llegó, yo estaba en tu sitio y me dijo, pidió entrar en el corte. Él ya había ido al set y había entrado al switcher y había visto que yo estaba muy mal iluminada y me dijo, retírate, muéveme acá, muéveme allá. Y tú dijo, pare, lancen más comerciales, dijo el director, lancen comerciales. Movió los tachos de luces en 5 o 6 minutos y me dijo, por hoy estás así, pide que te muevan este de acá porque está saliendo muy mal. Y todos los tachos se los puso él, pero te falta mover ese tacho, ya no llego. Imagínate que sea el propio Rafael el Sí, que te haga entonces, si dicen que Rafael era un estricto, un exigente, podemos decir que es un placer estar con los grandes. No, sí, es verdad, Porque es verdad. Paloma San Basilio. Sí, sí. Jamás vino con un séquito que la maquillara peinada. Ella se maquillaba y me dijo un día, ¿quién te va a conocer más que tú? Pues nada, ¿qué me hago acá? Paloma, y yo la miraba y yo una vez decía, Dios mío, la amo. Ya, ok, yo me maquillo, por ejemplo, sé maquillarme, las cejas, tengo a alguien que me ayude a veces, ¿no? Pero Has cuidado siempre. pero digamos tu que, imagen, que he ¿no? intentado cuidar, pero no me vino así, aprendí. Entonces, si en los primeros años le metes cosas a tu cerebro, como pasó conmigo, yo tenía 23 y era una esponja. Esa es una locura. Entonces, 20, 30 siendo el rostro más visto del país. Ciertamente. O sea, eso digo, Separado, ¿a qué edad empezó- mediodía. ¿A qué edad empezó Soy Aloy? testigo de excepción. 1987. Aloy Gisela. 7. Súper chivola para tener tanta atención. O sea, digamos, no sé si has procesado después el hecho de cómo aguantaste esto, porque creo que hay 2, 3 caminos, ¿no? También allí es que empiezo a reconocer sin poder hacer nada los vacíos. Ujú. Ajá. Recuerdo algunas noches que llegaba y le decía a mi hermana Rosa Luz, es que ya no sé ni quién soy, ayúdame. Y yo lloraba. Y ella los domingos que debían ser días bonitos, a veces eran días muy fuertes para mí, porque sentía vacíos. Esos vacíos los sentí desde chica, en realidad. Eso es importante. Yo creo que tiene mucho que ver con este vacío, digamos, de tu padre, luego el conocimiento y luego lo que puede haber pasado en varios momentos de tu vida, que después uno además repite patrones. Pero, y le pasa a mucha gente que tiene muchísimo éxito y que llega a tomar decisiones tremendas. Cuando se baja el telón, cuando se apaga la luz de la cámara, te das cuenta que estás contigo y tienes miedo a estar contigo, porque ahí es donde salen las sombras, ¿no? Y hace años quise perder ese miedo. Y no quiero que nadie cuente mi historia. La quiero compartir, pero saber que mi historia es insignificante frente a porque he avanzado frente a las miles de historias que hoy día yo hablaba un poco de esto y algunas personas tenían lágrimas en los ojos. ¿Por qué? Porque empezamos a remover. La única manera de curar es ver dónde está la herida. Y detrás del escenario yo tenía miedo a sentir esos miedos de los que cuentan, a no poder dormir, a no quedarme sola, a quedarme sola. Ethel se casó cuando tenía 22 años. Yo tenía nada también, porque le he tenido muy chica a ella. Entonces, la vida me ha ayudado a enfrentar. No tienes otra, porque eso de decir, bueno, como no tengo una pareja ahora, cambio otra, no. Hay que Y en esos enfrentarlo para mí. momentos de soledad, de donde se apagan las luces, donde el artista, o en todo caso tú, el rostro ahí, pues entra en un bajón.
¿qué significó la presencia de Marta y Rosaluz ahí? Tus hermanas, de las que siempre has hablado, ¿no? Una ya no está con nosotros, pero Rosaluz es... ¿cómo te contenía en esos momentos? A ver, mira, ¿Te hasta ahora... estresaban? Siempre. Mira, hasta ahora, el domingo pasado, Rosaluz, mi hermana, fue con mi cuñado Jimmy a mi casa a tomar el café nada más a las 4 de la tarde. Cuando se fueron, yo tenía una sensación de estar, como acurrucada, como... y ella también dice lo mismo. Es como... yo creo que la familia tiene un poder también muy difícil de describir, pero que te hace sentir como estuve con quienes me conocen, con quienes han vivido conmigo. Entonces Rosaluz ha tenido que ver mucho con mi historia. Más bien, yo tuve que ver en la historia de Marta porque cuidaba de Marta. Siempre sentí que era como una cuidadora de Marta, mi hermana menor, mientras que Rosaluz me ha cuidado a mí. Entonces, hoy es como que nos cuidamos, nos saludamos todos los días. La presencia de mis hermanas ha sido determinante. Pasa que es sanadora, ¿no? Sí. Porque además... Y además en mi caso, tener familia. He tenido una madre que nunca me aguantó el salto de la fama. Eso es lo que te iba a decir. Porque seguramente has querido levantar los pies del piso más de una vez, ¿no? Sí, pero Y te bueno, has eso. elevado. Entonces, de Bueno, que en una casa sola... te aterricen. Por ejemplo, ¿recuerdas algún momento? Una de las más duras. Hace ni siquiera... Yo estaba a lo Gisela, etapas casi finales. Y estábamos hablando con mi mamá en la cocina muy temprano. Hablar con las mujeres en la mañana no es tan bueno. Lo he aprendido también ahora. Sí, Bueno, incluso contigo apunta. Incluso conmigo, Santiago apunta. Las mujeres en la mañana estamos media full. No sé si te pasa a ti, a ustedes. Yo ando callada en la mañana. Depende de las horas de sueño, Teo. Depende de las horas de sueño que hayan Santi, tenido. no, al ¿no? principio te son... No, en la mañana prefieres no hablar. No depende, la Sí, es mañana es verdad. como que estamos, hay mucha cosa acá y es lindo, no hablo. Pero como tus padres tienen esa mañana, yo bajé de mi casa, vivíamos en Surco con mamá, bajé de mi casa, mi mamá se estaba quedando también porque ella siempre ha vivido entre mi hermana y yo, cada quien eran sus dos casas. Como ahora, mi casa es su casa, esa es su casa. Entonces, y la casa de mi hermana también. Y tuve una discusión absurda con mamá. No recuerdo la discusión. Solo recuerdo que ella me dijo, a mí me haces caso, a mí me obedeces. Y yo respondí, mamá, estamos en mi casa. No quiero saber lo que pasó. Sí quiero saber. Aquí es donde debieran cortar para que la gente se quede, porque lo que pasó fue... Mi mamá volteó, estaba de espaldas a mí y al caño. Volteó y me dijo, ¿qué has dicho? Que esta es mi casa, mamá. Así como cuando tú también, yo era chica y tú decías que es tu casa y que tu casa la respeten. Mamá, por favor. Ah, no, me dijo. Volteó y el vaso que tenía, lo tiró al caño y ahí empezó todo. Y me dijo, ¿de quién es esta casa? Con sus manos, mi mamá mide 1,55 m. Con sus manos tiró toda la refrigeradora al suelo. Abrió todos los compartimentos de la alacena y tiró todo. Y me dijo, nunca más me vuelvas a decir, a tu madre no le vas a decir de quién es esta casa, porque lo que tú eres, te lo digo. Nunca más. Yo pensé que mi mamá había perdido la conciencia. Tiró todo, tumbó todo, sonaba todo. Y yo, mamá, no, mamá. Recuerdo todas las cosas, una cosita. O sea, ofendida al máximo, quiero decir. Al máximo y ofendida. dándome la más grande lección. Semi destrozada, una cocina abajo. Le doy gracias. Ese día vino mi hermana Rosaluz, a quien llamé a los 10 minutos, estaba allí. Y le dijo, mamá, cálmate, no me voy a calmar. ¿Quién se ha creído? Claro, que o sea, tu porque es mamá entendió conocida, que se que le habían está servido los humos, famosa, claro. me va a venir a hacer esto. Y la próxima que tú quieras mover un poquito, yo voy a llamar a la prensa. ¿Entiendes? Y sé que mamá lo hacía. Mira tú. Me supo poner los Te bajó en una. en una. Como Y te dice. agradezco Y nunca más totalmente. volvió a pasar. No, y además Igual, fue qué sentido del fuerte, mismo claro. miedo. O sea, igual las mamás Sí. reaccionan. ¿Y tú has cuadrado a tu hija alguna vez? De ese modo no, pero recuerdo cuando sí, yo he sido de las que cuando ella estaba en el colegio, un día entré y le dije, vamos a ver La libreta. no, el cuaderno. Ah, ok. Del qué está pasando acá y qué pasó acá, esto no está bien hecho. Ok, vamos a hacer algo. Dame el cuaderno.
También. Bueno, es una forma de... Todo. Vamos a hacerlo ahora bien. Y me dijo, no, pues ya lo hice, vamos a hacerlo bien. Se tiene que hacer bien. Ethel dice que quería matarme. Claro, lógico. Toda la... Le dijeron que esa es la peor mamá del mundo. Pero luego reconocimos, primero que eso no estaba de repente en mi parte bien, hoy no se usa y está muy bien. Pero yo no tuve otro modo de enseñarle, hay que hacer las cosas bien. Cualquiera pasa, mi mamá siempre decía, por afuera flores y por dentro temblores. Entonces, ¿cómo está tu casa? ¿Cómo están tus libros? Habla de ti. Y lo aprendí así. Sí, sí, cuadrado. ¿Tienes algo pendiente, Gisela, en ti? No entiendo bien por dónde, a qué te refieres. Tú has trabajado, digamos, todo lo que te ha marcado, probablemente negativamente en tu vida, lo has trabajado, ¿no? Lo has plasmado, ¿no? Hay una interacción, digamos, contigo misma probablemente y buscas que esto también le ayude a mucha gente. Pero si tú tienes algo pendiente contigo, o sea, algo que tú sientas que no has terminado de trabajar y que te gustaría hacer. Gracias. A ver, siento de que este camino, esta nueva etapa que inicio con el poder de ser tú, marca también el inicio de muchas conversaciones. Y esas conversaciones me están llevando a conocerme más. Repasar nuevamente lo de mi padre o algunos capítulos, como verme al espejo en alguna época y decir, efectivamente, ella es más linda. Ha ayudado a entender que he ido avanzando, pero que seguiré curando, no creo en el proceso de afuera, yo no quiero que nadie cambie. Cada quien es como es. Yo creo en mi proceso. Quiero ir a la tumba diciendo, lo logré. Entre las cosas que más satisfacción me da, por ejemplo, es mi vida espiritual. El saber que puedo conectar con Dios y que he podido reírme de las burlas que se me hace también. El saber de que no soy para nada la persona que era hasta hace unos años. No soy. Y ¿Qué te que diferencia de esa persona? estaba muy dependiente del aplauso y del veredicto popular. Dependía mucho. A veces en la industria audiovisual te conviertes en eso, en un número, un objeto, y mi vida quiero que sea distinta. Quiero que me recuerden porque estaba en una plaza y se reunió con gente y quiso hablarles y quiso decirles que sí podían. Creo que soy producto de la confianza que mi mamá tuvo en mí. Soy producto de la confianza que productores han tenido en mí. Soy producto de la confianza que asistentes han tenido en mí. Y por eso a veces pudieran parecer que soy muy precisa, pero digo, si tú puedes, si no puedes, dímelo. Pero si tú puedes, lo vas a hacer. Y cuando uno puede, tiene que ser sometido a esto es tan duro como esto. Es así, la vida no es fácil. No vinimos al mundo a ser felices. Vinimos, creo yo, a explorar una serie de circunstancias y casi como un laberinto, la vida nos lleva por muchísimas situaciones y depende de cada uno de nosotros encontrar la salida. Pero muchas veces nos quedamos en medio del laberinto sintiéndonos víctimas y de las víctimas nadie se apiada. Hay un episodio de una película que yo vi que a mí me impresionó muchísimo. Y claro, esto es para una persona de más de 60 años, me incluyo por supuesto. ¿Quiénes tendrán eso, Karen? Esta actriz tan conocida, Emma Thompson, ¿no? Que dijo, ¿no? Había enviudado y claro, necesitaba esta cosa de volverse a sentir viva. Contrata a un muchacho. Cuéntame, la oí ahí. No, pero en fin, él contrata al muchacho, en fin, y al final el chico lo que hace es hacerla responder una serie de preguntas que tenía sobre sí misma y sobre su inseguridad. El final de esa película, voy a espolear. Sí. Es esta mujer de más de 60 años, viuda, que había retomado, digamos, la posibilidad sexual, pero al final lo que hace es desvestirse frente a un espejo, sola.
¿no? Y Claro, que dicen que verte desnudo frente a un verte espejo desnudo, y más de tolerar 60 esa años, imagen, con claro. todas tus imperfecciones, hace que tú verdaderamente puedas encontrarte contigo misma. Me pareció una... No puedo preguntarte si lo has hecho, ¿ya? Pero yo sí. ¿Lo has hecho? Sí. Lo has hecho. Y me encanta. No, yo también, pero digamos Pero que sabes que hice este ejercicio sin saber y quiero ver la película. Porque me pareció extraordinario. Porque la ¿ah? chica Sí. te tenía es que me parece un buenísimo ejercicio, pero ahorita lo ha revivido. Porque esa mujer que vi en el espejo cuando tenía 31 años y que se olvidó de todo lo que había, de las batallas que había peleado en su vida, que había ganado, que se olvidó de todo, porque en su cabeza habían preferido a otra mujer. A los 31 años tienes una piel extraordinaria. Claro. Tienes todo, no hay forma. A los 31 años, así tengas la nariz. Acá, eres linda. Es que de verdad, donde te pongas igual, eres lindo, eres linda, porque estás creciendo, estás formándote, pero yo no me veía así. Luego pasan los años y evidentemente muchas cosas cambian, incluso la textura de tu piel. Y puedo decir que hoy me veo con tanta gratitud y perdóneme, pero me veo súper bien. O sea, me siento bien. Claro. Pero no tiene que ver Eso realmente es, con lo eso que es, veo. claro. Tiene que ver con, Pero con ese lo es el ejercicio. Aceptación. Aceptación. De lo que bueno Aceptación. es. Ahora, Avi, Gisela nos respondió la pregunta de Mónica, ¿cuál es el pendiente? ¿Cuál es lo siguiente? Claro que tu libro mi es descubrimiento, presente. mi crecimiento personal Has de sido una repente. persona que se ha reinventado mucho. Sí. O sea, el personaje, ya hablemos, ¿no? Porque claro, Gisela la persona, hoy hemos conocido eso, creo que parte de Gisela la persona está en ese libro, pero el personaje, y creo que va por ahí la pregunta, ¿cuál es esa próxima reinvención? ¿Por dónde va? Yo creo que va por acá. Va por abrir, digitales, por ejemplo? va por formatos digitales, va por empezar a abrir un espacio donde conversar, llámese una sala de conversaciones. YouTube, Sí. GB Play, o de- hacerlo más personal. Gracias. De repente con un podcast, pero va también por no presión, ninguna presión. Voy a hacer las cosas en el tiempo que se tengan que hacer. Eso de que sí, ok, vamos a visionar para dónde y anotar cuándo, qué día, ya no quiero que vaya La conmigo. agenda es del día. La agenda del día es lo que nos provoque durante... Algunas personas creen que he estado 40 años en la televisión, pero he estado más, porque cuando... Bueno, yo dije 4 décadas, pero ¿cuántas has estado? Y yo le he dicho a ChatGPT que me deje de hablar de las décadas. El otro día me dijo, ya sé que no te gusta que te mencione. No me hables de las 4 décadas. Debut televisivo, ¿te mato Fortunato? Claro. Entonces Claro. yo debuto antes, claro, debut Sí. televisivo te mato El editor se Fortunato. está jalando los cabellos para encontrar la foto. 1984 habrá sido. Yo Pero te hicieron claro una que es. pindonga. Sí. Entonces, Pero sí son 4 décadas. más de 4 décadas. 43, 43, exactamente. Ya, Entra ahí. es lo que yo tengo de periodista. Ya estamos por ahí. Pero entonces, ¿qué pasa? Todo este tiempo ha sido de una rigidez en cuanto a horarios, de una rigidez de no existe el sábado, no existe el domingo, no existe la familia. No quiero que me pase eso. Ajá. A Tienes partir- tiempo para ti. ya lo tengo desde hace 2 años y quiero que el tiempo ¿Y sea te gusta? dejado para mí porque es lo único que tengo, me encanta. No quiero que nadie me diga, tienes que venir todos los días de lunes a viernes de 2 a 4. Sí. De verdad ya no es conmigo. Ahora, pero te vieron en Iquitos, dando vuelta, Fue terrible grabando mucho. Tú también viste lo que se vio, ¿no? Yo escuché que por ahí va la siguiente movida. Gisela yéndose a regiones a grabar, a conversar. Es que ella ya grabé algo, pero me refería a que tú sabes de que en Iquitos No sé qué pasó. me levanta en hombros, estoy Yo levantada en hombros, Bailando, ¿no? bailando, sentí que todo empezaba otra vez, me encantó la idea, pero luego, como hoy existen tanto de redes, me hicieron un close-up a lo que llevo atrás, que se veía todo lo que al totorrete que se veía que había subido de peso, y ahí empezó entonces dije, no, espérate, esto está... Gisela que... Pero Gisela, Sí, no, y a mí no me molesta, decía, oye, escúchame, es mucho ya para estar llevándolo, pero te decía que ahí también empezó la idea de empezar con un docublog que de repente en algún momento lo mostraré, lo compartiré, pero no quiero que haya nada como vuelve a tal horario, tal día. me queda clarísimo. Y eso de
Vuelve en Habla Serio, sí. Vuelve y está en Habla Serio, sí, de todas maneras. Y vuelve con esto que, repito, no es un libro de autoayuda. ¿Cuándo lo Está presentas? fuerte el libro, ¿no? El día 20 lo presento a la prensa la próxima semana y el día 2 de agosto estaré feliz de estar con ustedes en la FIL, en la Feria Internacional Feria. del Libro. Vas en a el estar Jockey. firmando. Voy a estar firmando y hay varias cosas que van a suceder durante estos días. No les voy a decir que quiero que los disfruten, quiero que lo vivan y que juntos podamos un día de repente decir, oye, qué bacán. En algunos momentos de su vida animó, pero en realidad me gusta haber compartido este momento con ella anhelo que así sea. Quiero viajar a provincias con este primer ejemplar. Quiero que conversemos y que desde un lado, cuando te bajas del escenario, desde este lado, detrás del telón, podamos volver a encontrarnos. ¿Tienes alguna enemiga pendiente o ya? Enemiga, O ex amiga. No, yo creo que... también ya sé por dónde vas tú. Sandy, tú también ya sabes por dónde vas, Moni. No tengo pendientes, pero quiero que estén pendientes de mí. No, el Perú siempre va a estar pendiente de Gisela Valcárcel. En facilidad los modifico. Claro. Tengo derecho, soy mayor, por supuesto. Y yo Además, decía- acá hablamos serio. Y yo decía que el libro no se lo tienen que perder porque además está muy bien escrito, muy bien editado. Quiero agradecerle a Patricia del Río, Sí. que estuvo conmigo todo ese tiempo, una trome. De muy buena factura, pero las historias me parecen muy bien contadas. fuertes. O sea, hay Sí. historias, hemos contado algunas, pero hay Solo muchas que tienen esa crudeza que tienen la realidad. Que tiene la realidad y que una amiga viajaba conmigo en el avión hace como un mes y medio, estábamos yéndonos de viaje y me pongo a corregir una parte y no me doy cuenta, luego me doy cuenta es que necesitaba un Kleenex y empiezo, no debo decir la marca, necesitaba un papel, un tisú. Consuelo, y que- hice para el Ya está, para que venga y pongan, porque Por favor. de verdad aquí es donde todo se repite, donde todo se da. Yo no entiendo se qué clipea, números están leyendo los anunciantes. No entiendo por qué no apostar. Y quiero decir algo más si me lo permiten. Por favor. El estar aquí, pero el estar aquí ha sido una elección que he hecho. Soñaba con que si volvía con algo nuevo, quería que sea con ustedes. ¿Por qué? Te lo agradecemos. Credibilidad. Porque aquí dos personas hablan de todo, porque el invitado se le permite hablar y podemos estar en desacuerdo. Pero aquí se habla bien. Se habla como nos debemos hablar. Gracias, Gisela. Siento de que están con las herramientas que a todos conectan, siendo ustedes mismos. Bueno, gracias por volvamos decirlo. al tema, no. Y entonces ese día, para terminar, al momento que estoy viajando, estaba corrigiendo y estaba hecho un mar de lágrimas. Claro, ¿Por todo qué? lo que habías volcado en el Porque libro. lo que ¿no? está aquí es la historia de un ser humano que vive en mí y aunque de hecho, y que soy yo misma, aunque de hecho uno haya madurado, hayas crecido, hayan pasado más de 5 décadas, 6 en tu vida, hay cosas que te marcan y hay que buscar lo bueno. Hay que buscar lo bueno, hay que buscar para qué me sirvió esto. Hay algo más. Hay que hablar bien de todo y de todos, de ti empezando. Así que los espero en la Feria Internacional del Libro. Gracias. No, va a ser una buena ¿Sabes que cuando uno presentación. puede hablar, bueno, con el llanto y con la emoción, porque uno vuelve a revivir esos momentos, es porque ya comenzaron a sanar las heridas? Dicen, ¿no? ¿Sabes que, por Sí. ejemplo, Bueno, podríamos seguir hablando. sí, a veces se le critica a uno porque lagrimea. Y yo digo, oye, si eres hombre y no lloras, que eres piedra. No, si Hay que uno llorar, hay Lloramos, sobre Hay que todo conmoverse. comunicando, ¿no? A veces el comunicador Sí. es un gran observador del mundo y pues las cosas te impactan de una u otra. Pero es verdad, cuando no puedes hablar de algo es porque la cosa No está sanada. no está sana. Bueno, y no Cuando empiezas a hablar de algo con Gisela. y cuando lo viertes en un libro, es que esas heridas y esas cicatrices están ahí porque nunca van a desaparecer, pero han comenzado a sanar. Así que nada, Gisela, qué lindo verte.
Qué lindo ver Trato de- Gusto conocerte, El Gisela. café está pendiente. Nos debemos el café, nos De todas debemos- maneras. Quién sabe un día nos juntemos con otras personas y Sería podamos genial. estar. Gracias, Mónica. Bueno, suerte con el libro Felicitaciones. también. Felicitaciones por todo lo logrado, Mónica, en base a la perseverancia. La más. Gracias, Santiago. Gisela, un gusto conocerte. Súper bien verlo siempre. No, y Gracias. feliz- La Buen libro, pregunta dice, la sí. pregunta, hablando de café, ¿no? ¿Qué? Tú sabes que cuando terminamos el programa siempre hay una pregunta que ha dejado el invitado anterior. Ya. Y tú tienes que dejar una Sí, sí, pregunta, sí. ¿no? ¿Qué? Claro, ya, dale. Bueno, Carlos Thornton dejó la siguiente pregunta. No sabía que venía Gisela Valcarce en el programa. Mira, ¿Qué historias podrías contar tomándote un café? Dejó la pregunta, pero calzadita. Sí, Yo claro. diría, ¿qué historia Así, no una cortita. podría contar? Una cortita. Cuando aprendí a ponerme te amo en el espejo, fue casi un ensayo. Y tenía que ensayar porque te lo cuento tomando un café. Buenazo. Ahora tienes que dejarnos una pregunta. Y Gisela, abierta para el próximo invitado, que no sabemos quién va a ser, mientras Gisela piensa su pregunta, que puede ser absolutamente sencilla, o cuál es tu color favorito, o tu tipo de helado. ¿Te acuerdas, Mónica? Alguien Sí, dejó. si fueras helado, ¿de qué sabor serías? ¿no? Fue alguien quien preguntó. Diciendo más sé que creo que lanzó O ese. sea, me parece Y me espectacular. encanta. ¿De qué sabor serías tú, Mónica? Yo creo que sería un mango ¡Uy, qué rico! ¿Tú? Yo, chocolate a la avena. a la avena. Yo de todas maneras menta. Ajá. Yo sería menta. Fresquita. Qué buena pregunta. Sí. Es buena pregunta. Es buena pregunta. Buenísima la Nos pregunta. tienes que dejar una pregunta, se vale repetir esta si quieres, pero mientras Gisela va pensando, amigos, tienen que seguir a la cuenta de YouTube de Latina Noticias, porque ahí estamos, porque esa es nuestra plataforma para lanzar estos programas. Interactuemos, un comentario, un like, cuéntenos sus ideas sobre Gisela, qué expectativa tienen con el libro, y ya saben, los domingos estrenamos capítulo. Y por favor, pongan like, suscríbanse. Es gratis, es el gratis. call to action, ¿Y pues, saben Gisela, qué el call pasa? to Cuando action. ustedes ponen like, YouTube nos recomienda, nos hace un bien y podemos seguir creciendo con lo que a ti te gustó. Así que pon like ahora, no te demores, pon like. Lo hicimos, ya está. Así como y marcabas- suscríbete. Así Qué como mejor. marcabas el programa de Gisela para contarle la historia y concursar, ahora like nomás. Yo en eso soy medio No, sí. ya marciana, no sé, no sé esta cosa que tiene Gisela. ¿Quién pero- sabe? Me invitan otra vez, pero si me invitan otra vez, si hay un anunciante aquí, quiero hacerle la mención, porque eso es ir a apostar por lo bueno. Ya Ahí está. Vas a apostar por lo bueno. Yo le hago la mención acá, le hago la mención en mis ¿Ya redes. ves? Si hay un anunciante acá. Ahí le dices, me el dice. poder de ser tú. El poder de ser. Sí, sí. Ahí Porque, está. pues, Oye, lo si entra un máximo, anunciante Gisela. acá, me avisan y yo vengo como sea. Claro. Y quiero hacerles una Paqueteamos, mención. ahí decimos con Gisela una mención. Sí, por favor, Listo. porque Muy bien, hay que señores. premiar a los que eligen lo bueno. Y por partida doble, ya saben, estamos los domingos digital y estamos en primera pantalla inmediatamente después de Latina Noticias. La pregunta, Gisela, a ver. ¿Cuál consideras ha sido, qué es lo que no recibiste de tu padre o de tu madre? ¿Qué es lo que te faltó recibir? Tú ya nos dijiste que eran los abrazos, pero nada. Pero la que sigue. ¿No es para la que sigue? Ah, sí, claro, no, por eso, O el que sí. por eso, sí, no, los que abrazos. normalmente yo hago Ah, la pregunta, sí. Ah, claro, entonces es lo que tú nos has dicho es eso, supongo. Los abrazos. No, y hay historias de la madre muy fuertes, ¿ah? que recomiendo leer en El poder de ser tú. Hay historias de tu madre que has contado acá, que la verdad que es pa' película. ¿Cómo se llama para tu mami? serie. ¿Cómo se llama tu mami? Teresa Álvarez Fernández. Mi Teresa, igual que mi madre. No puede Que ser. llegaba sin los zapatos porque los había Maravilloso. regalado a otra persona. Sí, es una hermosa. Se acaba de quedar en la casa y es una hermosa. No, sí. Esas mamás hay Bueno. que cuidarlas mucho. Por más historias con Gisela y por más producciones también. Ciertamente. Eso. Salud. Habla en serio. Chao, chao. Habla serio, chao, chao. Terminó un nuevo episodio. Nos vamos, pero nos quedamos con el respaldo y la excelencia en planes de salud de Auna Salud. Hasta la próxima.